Las noches de viernes eran sagradas para Javier Solís. Desde su divorcio, había convertido la cena con su hija en un ritual inquebrantable, un paréntesis de calma en el caos de la vida adulta. Aquella noche de octubre, Javier, ingeniero civil de 35 años, y su hija Isabel, de 8, habían elegido la Fonda La Catrina en la colonia Roma, Ciudad de México. Isabel amaba ese lugar por su ambiente hogareño y las quesadillas con flor de calabaza. Javier observaba a su hija comer con el entusiasmo propio de la infancia, mientras ella le contaba con gran detalle sobre la obra escolar en la que interpretaría un maguey. Había aprendido que esos momentos de serenidad valían más que cualquier proyecto de ingeniería. El restaurante estaba lleno del bullicio habitual del viernes por la noche, familias mexicanas, parejas jóvenes, el aroma a mole y chiles toreados mezclándose con las conversaciones animadas. Pero mientras Isabel describía el disfraz que su abuela le estaba preparando, Javier notó algo inquietante en la mesa contigua. Una mujer rubia, de unos 30 años, estaba sentada sola, pero dos hombres de aspecto rudo, de unos 40, se habían acercado sin ser invitados. La mujer, de nombre Valeria, mostraba claros signos de incomodidad, inclinándose hacia atrás para evitar las manos invasivas de los desconocidos. Los hombres eran del tipo que Javier, durante sus años como exmilitar del ejército mexicano, había aprendido a reconocer. Agresivos, con esa prepotencia que confunde el derecho a tomar con el permiso para robar. El más corpulento, con una cadena de oro gruesa y ostentosa, colocó una mano sobre el hombro de Valeria cuando ella intentó levantarse, obligándola a permanecer sentada. El segundo, más delgado, pero con ojos fríos y calculadores, arrastró su silla para bloquear cualquier vía de escape. Valeria negaba con la cabeza con firmeza, pero ellos seguían invadiendo su espacio, riendo de bromas que evidentemente no la divertían. Isabel, con la perspicacia de la niñez, percibió la tensión. Se giró hacia su padre con sus grandes ojos serios. «Papá, esa señora se ve asustada. ¿Podemos ayudarla?» En ese momento, el instinto protector que Javier había desarrollado en los duros años de servicio se reactivó como un interruptor. Había visto demasiadas veces lo que sucedía cuando la gente optaba por la indiferencia. Javier se levantó lentamente, la mandíbula tensa. Su entrenamiento le permitió evaluar la situación rápidamente. Dos hombres, probablemente no entrenados, y que subestimaban el riesgo de un enfrentamiento público. Se acercó a la mesa con pasos medidos, interrumpiendo con una voz que, aunque educada, llevaba el peso de la autoridad. «Disculpen, creo que la señorita prefiere que la dejen en paz». El hombre corpulento, que tenía una cicatriz sobre la mejilla, reaccionó con una sonrisa sarcástica y agresiva. Cuando Javier no se movió, el segundo hombre se puso de pie, escupiéndole una amenaza. Al ver a Isabel en la mesa, su amenaza incluyó a la niña, algo que desató la furia protectora del padre. La escalada fue instantánea. El hombre corpulento empujó a Javier en el pecho, cometiendo un error fatal. El entrenamiento militar tomó el control instintivamente. Javier desvió el empujón, agarró la muñeca del agresor y la torció con un movimiento fluido que lo hizo caer de rodillas, gimiendo. El segundo intentó golpearlo por la espalda, pero Javier lo interceptó con un rápido bloqueo y una llave al cuello que lo detuvo de inmediato. La Fonda La Catrina se sumió en un silencio absoluto. Javier, manteniendo el control total de la situación, ordenó a los hombres que permanecieran inmóviles durante 5 minutos mientras la mujer se marchaba. Ambos asintieron frenéticamente, con el dolor y la sorpresa grabados en sus rostros. Valeria recogió su bolso Hermes con rapidez y se dirigió a la salida. Antes de desaparecer en la noche de la colonia Roma,
Se giró hacia Javier con una expresión de gratitud profunda, mezclada con algo más. Una urgencia indescifrable, como si estuviera grabando su rostro en la memoria. Javier regresó a la mesa donde Isabel lo esperaba con los ojos abiertos, brillando con admiración. Susurró emocionada que él la había salvado como un superhéroe. Javier sonrió, revolviéndole el cabello, explicando que no era un superhéroe, sino solo un padre que no soportaba ver a nadie indefenso. Lo que Javier ignoraba era que acababa de salvar a la persona equivocada en el momento correcto, y que al día siguiente su tranquila vida de ingeniero civil y padre soltero sería irremediablemente trastornada. El sábado por la mañana comenzó con la normalidad doméstica que Javier tanto valoraba. Preparó hotcakes para Isabel mientras ella veía caricaturas en pijama. Eran poco más de las 10 de la mañana cuando, mientras Isabel hacía su tarea y él revisaba correos, sonó el timbre. Javier no esperaba a nadie. Al abrir la puerta, se encontró con 3 hombres con trajes oscuros y elegantes. Tenían el aire de quienes manejan asuntos de gran importancia, pero algo en su postura, la forma en que se habían colocado para bloquear la salida, puso inmediatamente a Javier en alerta. El hombre en el centro, de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y un reloj de lujo, sonrió, pero la sonrisa no alcanzaba sus ojos. Se presentó como alguien interesado en resolver el incidente de la noche anterior. Desde la cocina, la voz de Isabel preguntó: ¿Quién es, papá? Javier se giró instintivamente, y en ese momento de distracción, el hombre más joven colocó una mano en su hombro. No era un agarre amenazante, pero el mensaje era claro. El hombre de cabello gris sugirió hablar en privado por el bien de su hija. Javier evaluó la situación. 3 hombres probablemente armados, entrenados, y su hija en casa. No podía arriesgar una confrontación. Salió al pequeño jardín trasero, seguido por ellos. Una vez lejos de las ventanas, el hombre abandonó toda cortesía. Explicó que la mujer salvada se llamaba Valeria Montes, hija de Ricardo Montero, uno de los hombres más poderosos en los negocios y la política de México. Javier sintió un escalofrío. Había escuchado ese nombre. Montero era un empresario con conexiones que prosperaban en la zona gris de la ley. El problema, continuó el hombre con voz medida, es que los 2 acosadores de anoche trabajaban para un rival del señor Montero. Estaban enviando un mensaje, y usted, Javier Solís, arruinó ese mensaje. La petición fue sencilla. Javier e Isabel debían desaparecer por un tiempo. Unas vacaciones largas lejos de la Ciudad de México. Cuando Javier preguntó qué pasaría si se negaba, el hombre más joven abrió ligeramente su saco, permitiendo que Javier viera la pistola en la funda. La amenaza se volvió específica. Mencionaron la escuela de Isabel, sus clases de ballet y los horarios de su abuela, demostrando que conocían perfectamente cada uno de sus movimientos. Javier se dio cuenta de que no tenía opciones. No podía poner en peligro a Isabel. El hombre de cabello gris explicó que el señor Montero era generoso. Los boletos a Cabo San Lucas ya estaban listos, todos los gastos cubiertos. Debían partir a la mañana siguiente. Después de que los 3 hombres se marcharon, Javier se quedó en el jardín, mirando las hojas secas caer. Su vida tranquila había terminado por hacer lo correcto. Regresó a la sala, donde Isabel lo esperaba con una sonrisa radiante. Javier abrazó a su hija con fuerza, respirando el aroma familiar de su champú de fresa. Luego le propuso unas vacaciones sorpresa en la playa. Los ojos de Isabel se iluminaron de alegría. Javier se preguntó si alguna vez volverían a su casa. Su acto de heroísmo lo había llevado a una prisión de oro y a un futuro incierto. El vuelo a Cabo San Lucas salió a las 8 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Javier había disfrazado la huida como una sorpresa especial para celebrar las buenas notas de Isabel.
Ella había reaccionado con el entusiasmo típico de sus 8 años, imaginando playas y helados, sin sospechar la gravedad de la situación. Durante el vuelo, mientras Isabel dormía plácidamente acurrucada contra la ventanilla, Javier repasaba los eventos de las últimas 24 horas. Había inventado una emergencia familiar para su jefe, cancelado citas y empacado manteniendo una falsa calma. Lo más difícil había sido mentir a su madre sobre la ausencia escolar de Isabel. El hotel en Cabo San Lucas era un lujoso resort con una vista espectacular del Océano Pacífico, un lugar que en otras circunstancias habría sido el escenario perfecto para unas vacaciones. Isabel estaba extasiada con la piscina infinita y la terraza para ver los atardeceres. Para ella era una aventura, para Javier era una prisión dorada. Los primeros 4 días transcurrieron en una rutina forzada de normalidad. Desayunos en la terraza, excursiones a las calas de agua cristalina, visitas a los pueblos cercanos. Isabel estaba feliz, bronceada y despreocupada, mientras Javier monitoreaba obsesivamente las noticias en línea de la Ciudad de México, buscando cualquier pista sobre los hombres que había neutralizado. Al 5.º día, la ilusión de seguridad se rompió. Javier estaba tomando un café en el área del lobby mientras Isabel jugaba en la piscina. Vio a un hombre con un traje oscuro, visiblemente fuera de lugar en el ambiente vacacional, hablando discretamente con el recepcionista. El hombre señaló en su dirección, y Javier sintió la adrenalina recorrer su cuerpo como un relámpago. Su entrenamiento se activó, peligro inminente. Se levantó lentamente, llamó a Isabel con voz calmada, pero firme, y la guió de vuelta a la suite. Empacó las maletas a una velocidad militar, explicando a una Isabel protestante que habían recibido una llamada especial para visitar otra playa más hermosa. A pesar de las protestas de su hija, que se había encariñado con el lugar, Javier insistió en que Puerto Vallarta sería incluso mejor. No salieron por la recepción principal. Javier usó las escaleras de emergencia, cargando a Isabel y las maletas por las salidas de servicio, y tomó un taxi en una calle secundaria, lejos de la vista del hombre de traje. Durante el trayecto hacia el puerto, Javier controlaba constantemente los espejos retrovisores, aplicando todas las tácticas de evasión que había aprendido. Nadie parecía seguirlos. El ferry a Puerto Vallarta estaba lleno de turistas, lo que los hacía menos visibles en la multitud. Javier compró los boletos en efectivo, asegurándose de que su rastro fuera difícil de seguir, y eligió asientos en medio del gentío. Una vez en Puerto Vallarta, encontraron una pequeña posada familiar gestionada por don Ramiro y doña Elena, nombres comunes en el México tradicional, una pareja mayor increíblemente acogedora. Javier pagó una semana por adelantado en efectivo, alegando que eran turistas que huían de problemas familiares. Una verdad a medias. Esa noche, sentado en la pequeña terraza mientras Isabel dormía tranquilamente, el teléfono de Javier sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero el instinto lo obligó a contestar. La voz del otro lado se identificó como Valeria Montes. Javier se levantó de un salto, saliendo a la terraza para no despertar a Isabel. La mujer sabía que se encontraba en el Pacífico. Sabía que su padre lo había obligado a dejar la Ciudad de México y sabía que lo que le habían dicho no era justo. Valeria explicó la verdad, una revelación que hizo que el mundo de Javier girara. Javier, necesito que me escuches bien. Esos hombres en el restaurante no me estaban intimidando por orden de mi padre. Estaban tratando de secuestrarme. Yo no soy la hija mimada de un empresario. Soy una fiscal antisecuestros de la Fiscalía Especializada. Javier sintió que la sangre se le helaba. La noche anterior había salvado a una fiscal de un intento de secuestro. Valeria continuó.
explicando que estaba investigando una red de tráfico de personas que involucraba a algunos de los hombres más poderosos del país, incluido alguien que trabajaba para su propio padre. Ella necesitaba testificar ante la comisión, pero había sido descubierta. «Usted y su hija están en peligro», dijo Valeria con voz urgente, «porque alguien cree que yo le entregué información reservada. Emilio Rojas, el brazo derecho de mi padre, el verdadero criminal, no puede permitir que usted y la niña sigan libres». Valeria propuso un encuentro urgente en la Ciudad de México. Ella necesitaba a Javier para proporcionarle pruebas que podían desmantelar toda la red. Javier necesitaba desesperadamente que esta pesadilla terminara para poder volver a su vida normal. Después de colgar, permaneció en la terraza durante horas, escuchando el sonido rítmico de las olas. Tenía dos opciones: seguir huyendo para siempre, esperando que el peligro se disipara, algo que el exsoldado en él sabía que era imposible, o enfrentarse a él directamente. Tarde o temprano tendría que luchar, y esta vez no lucharía solo por sí mismo. Lucharía por el futuro de Isabel. El encuentro estaba fijado para las 2 de la tarde en una discreta cafetería del centro histórico de la Ciudad de México, un lugar frecuentado por burócratas y trabajadores locales, que pasaba desapercibido. Javier había dejado a Isabel al cuidado de don Ramiro y doña Elena en Puerto Vallarta, inventando una comisión de trabajo urgente en la capital. La mentira le quemaba, pero no podía arriesgar la seguridad de su hija. Valeria Montes ya estaba sentada cuando Javier llegó. Sin el maquillaje corrido y la expresión de terror del restaurante, era una mujer completamente diferente. Vestía un traje sastre sobrio, con un aire de autoridad silenciosa y ojos atentos, propios de alguien acostumbrado a evaluar rápidamente a personas y situaciones. Valeria fue directa. Abrió una delgada carpeta de cuero sobre la mesa. «Soy fiscal antisecuestros en la Fiscalía Especializada. Desde hace 2 años investigo una red de tráfico de personas que opera entre México, Centroamérica y el sudeste asiático. Mueve miles de millones y tiene conexiones a los más altos niveles». Mostró fotografías de vigilancia, documentos y nombres que Javier no reconocía, pero cuya importancia era innegable. Confirmó la identidad de su padre, Ricardo Montero, explicando que él no era el jefe mafioso, sino un empresario que había cometido el error de hacer negocios con las personas equivocadas. Cuando Montero descubrió para qué se utilizaban sus empresas de transporte, intentó retirarse. Hace 3 años, mientras investigaba evasión fiscal, encontré irregularidades en las cuentas de empresas de mi padre vinculadas al tráfico. Al profundizar, alguien empezó a seguirme. Valeria hizo una pausa, sus ojos fijos en Javier. Descubrí que Emilio Rojas, el brazo derecho de mi padre, era en realidad el cerebro de la red criminal. Javier la miró, asimilando la magnitud del peligro. Valeria explicó que la noche en la Fonda La Catrina no fue un acoso simple. Rojas había ordenado su secuestro antes de que ella pudiera testificar ante la Comisión Parlamentaria Antimafia. Los hombres que él había neutralizado eran operativos de Rojas. Cuando usted intervino, salvó mi vida y arruinó su plan. Rojas le dijo a mi padre que usted se había metido en sus asuntos y que debían desaparecer por seguridad. Él cree que yo le entregué esto». Valeria abrió la carpeta y deslizó un pequeño USB de memoria negro sobre la mesa. «Esto», dijo, «contiene 3 años de investigación. Nombres, fechas, grabaciones, movimientos de dinero. Es suficiente para desmantelar toda la red y encarcelar a más de 30 personas, incluyendo a Rojas. Pero no sé en quién confiar dentro del sistema. Necesito a alguien externo para hacer llegar estas pruebas a las personas correctas, alguien que no esté contaminado». Javier miró la memoria como si fuera una granada de mano.
Él era solo un ingeniero con una hija que proteger. Valeria había verificado su historial de servicio, exmilitar con entrenamiento en operaciones especiales. Usted es la única persona de la que estoy segura que no es corrupta y que tiene el entrenamiento para sobrevivir. Si no me ayuda, Isabel nunca estará segura. Rojas no puede permitirse dejarlos vivos, sabiendo lo que podrían saber. Tarde o temprano, regresarán a buscarlos. Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Al abrirlos, vio en Valeria la misma determinación gélida de sus antiguos compañeros de armas antes de las misiones más peligrosas. «Acepto», dijo Javier con voz firme. «Dígame el plan». Valeria sonrió genuinamente por primera vez. Tomó su teléfono y llamó a alguien diciendo: «Es hora de moverse. Encontré a alguien de confianza». Colgó y miró a Javier directamente a los ojos, con un brillo peligroso. «Bienvenido a la guerra, Javier Solís. Espero que aún recuerde cómo luchar». El plan de Valeria era tan audaz como peligroso. En lugar de seguir huyendo, regresarían a la Ciudad de México para enfrentar a Rojas y su red. No solos. Valeria tenía contacto con una fuerza de tarea internacional que llevaba años tratando de desmantelar estas organizaciones. Javier regresó a Puerto Vallarta para recoger a Isabel, inventando que habían sido invitados a una fiesta especial de trabajo en la Ciudad de México. La niña estaba emocionada ante la idea de volver a casa, sin saber que su padre estaba a punto de jugárselo todo en una apuesta desesperada. Durante el vuelo de regreso, mientras Isabel dormía, Javier repasó cada detalle. Valeria contactaría a sus aliados de confianza en la fiscalía. Él debía llevar a Isabel a un lugar seguro y luego se presentaría como cebo para atraer a Rojas al descubierto. A la salida del aeropuerto internacional de la CDMX los esperaba la inspectora Xochitl Ramos, una mujer de 40 y tantos años con el cabello corto y los ojos alertas, que Javier reconoció inmediatamente como policía, aunque fuera de civil. Sofía debía ir con ella. Javier se arrodilló frente a Isabel, quien lo miraba confundida y asustada. Explicó que la inspectora Xochitl era una amiga y que debía quedarse con ella unas horas mientras él resolvía un asunto de trabajo importante. A pesar de las protestas de Isabel, Javier la confió a Xochitl, prometiendo que cuando se volvieran a ver, todo habría vuelto a la normalidad. Abrazó a su hija con fuerza, respirando el aroma de fresa de su champú, mientras Xochitl le aseguraba que la niña estaría a salvo. Al ver el coche alejarse con Isabel, Javier sintió la misma claridad glacial que sentía antes de las misiones más peligrosas en las montañas. La claridad que se tiene cuando no hay nada más que perder, excepto lo que realmente importa. Valeria llamó para confirmar que todo estaba listo. Era hora de que Rojas supiera que habían regresado. Javier tomó un taxi hacia su apartamento en La Condesa, la calle familiar, el edificio donde había vivido durante 5 años. Todo parecía pertenecer a otra vida. Abrió la puerta y encendió las luces. El lugar estaba como lo había dejado, pero él se sentía un extraño. Javier se sentó en la sala de su apartamento en La Condesa, el corazón de su vida anterior. La memoria USB de Valeria escondida de forma segura, tal como le había enseñado su entrenamiento. Eran casi las 9 en punto de la noche. La espera era la parte más difícil, el silencio amplificando el latido de su propio corazón. Tal como lo esperaban, el golpe en la puerta llegó puntual. Javier abrió y se encontró con Emilio Rojas, el brazo derecho, acompañado por el mismo joven corpulento de la Fonda La Catrina. Rojas no sonreía. Su actitud era tensa y agresiva. Rojas entró sin ser invitado, sus ojos recorriendo el apartamento como si buscara algo. Cuando preguntó por Isabel, Javier respondió con calma: «Ella está segura, lejos de aquí». Rojas se sentó en el sofá,
como si fuera el dueño del lugar. Explicó que durante la ausencia de Javier habían surgido problemas. Alguien está filtrando información sensible a la fiscalía, información que puede dañar gravemente nuestros negocios. Creemos que la mujer del restaurante le dio algo, Solís. Una memoria, documentos. Necesitamos saber dónde están. Cuando Javier lo negó con firmeza, Rojas le hizo una señal a su hombre, quien se acercó amenazadoramente. Aprecio el heroísmo de película, Solís, pero esto no es Hollywood. Si tiene lo que buscamos, entréguelo. Si no lo tiene, díganos dónde encontrar a Valeria Montes. Javier miró a Rojas con la misma frialdad que usaba con amenazas en las montañas. En ese instante, escuchó un ruido familiar. Botas tácticas moviéndose con precisión en la escalera del edificio. Javier sonrió por primera vez en días. «Llegaste tarde, Emilio». La puerta del apartamento se abrió de par en par. Un equipo de agentes de élite irrumpió en la sala. Rojas y su hombre cayeron al suelo en menos de 3 segundos, esposados con la eficiencia quirúrgica de una operación perfectamente coordinada. Valeria Montes entró al último, con el USB de la evidencia en la mano. «Emilio Rojas», dijo con voz clara y autoritaria, «queda usted formalmente arrestado por asociación criminal, tráfico de personas e intento de secuestro». Mientras se llevaban a Rojas, el criminal giró la cabeza hacia Javier, sus ojos llenos de odio puro. «Esto no ha terminado, Solís. Tenemos buena memoria». Pero Javier no sintió miedo. Por primera vez en días, sabía que Isabel estaba segura y que habían ganado. 6 meses después, Javier e Isabel desayunaban en la terraza de su nueva casa en Tecamachalco, a las afueras de la Ciudad de México. El juicio contra la red de tráfico había acaparado los titulares, pero por seguridad, el nombre de Javier nunca se había revelado. Oficialmente, había sido solo un colaborador de la justicia. Isabel había aceptado la mudanza con la flexibilidad propia de los niños, sobre todo cuando Javier le explicó que la nueva casa tenía un jardín más grande y estaba más cerca de su nueva escuela de ballet. Ella no sabía nada sobre la red criminal o el peligro que habían corrido, y Javier esperaba que nunca lo supiera. Isabel preguntó si la señora Valeria vendría ese día. Javier sonrió. Valeria se había convertido en una presencia constante en sus vidas después del juicio, inicialmente por asuntos legales y protocolos de seguridad, pero gradualmente las visitas se habían vuelto más personales. Javier había notado cómo Valeria lograba contarle anécdotas sobre su trabajo como fiscal a Isabel, haciéndola reír sin revelar nunca detalles crudos. Era un talento raro, proteger la inocencia de una niña sin mentirle. Valeria llegó puntual al mediodía con flores para Javier y lápices de colores para Isabel. Durante el almuerzo, mientras Isabel dibujaba, Javier y Valeria hablaban en la terraza. En los meses anteriores, entre audiencias y revisiones de seguridad, habían desarrollado una amistad profunda basada en la confianza mutua y experiencias que pocas personas podían entender. Valeria le dijo que su trabajo iba mejor con Rojas fuera de juego. Muchas investigaciones bloqueadas durante años estaban avanzando. La intervención de Javier había marcado una diferencia para muchas más personas de lo que imaginaba. Javier miró a Isabel a través de la puerta de la terraza. Estaba dibujando lo que parecía ser un castillo con 3 figuras al frente: un hombre, una mujer y una niña. A veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta al involucrarse y exponer a Isabel al peligro. Valeria siguió su mirada y lo tranquilizó. Él había tomado la única decisión correcta. Si no hubiera intervenido, ella estaría muerta, y Rojas habría seguido destruyendo vidas. Si no la hubiera ayudado, él e Isabel habrían pasado el resto de su vida huyendo. Isabel los llamó desde la sala
emocionada por su dibujo. Se acercaron y vieron que había dibujado su nueva casa con increíble precisión. Delante de la casa había 3 figuras tomadas de la mano. Isabel explicó con orgullo que eran ellos, su familia. Era la primera vez que usaba esa palabra para describir su relación. Esa noche, después de que Isabel se durmiera, Javier y Valeria se quedaron en la terraza mirando las estrellas. Era una noche de verano perfecta. Valeria mencionó lo que Isabel había dicho sobre la familia. Javier admitió que sentía lo mismo. Sus miradas se habían vuelto más largas, los silencios más cargados, y las manos se rozaban con más frecuencia. Valeria sonrió genuinamente, sugiriendo considerar hacer oficial lo que Isabel ya había entendido. Javier la besó bajo las estrellas de Tecamachalco, sintiendo por primera vez en años que el futuro no era solo algo que temer, sino algo que construir juntos. Un año después, Isabel fue la dama de honor en la boda de Javier y Valeria en una pequeña iglesia en la Ciudad de México. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión, Isabel levantó la mano, diciendo en voz alta, «Yo digo que sí». Toda la iglesia estalló en risas. La noche de bodas, mientras Isabel dormía en la nueva casa de los 3, Javier miró a Valeria, pensando que todo había comenzado con una simple pregunta. «Papá, ¿podemos ayudarla?» A veces bastan las palabras inocentes de un niño para cambiar el curso de 3 vidas y recordar a los adultos que hacer lo correcto, aunque sea peligroso, siempre lleva a donde se debe ir.